Profesor, Hola. Sí, ¿qué tal? sí, ¿Cómo está? va ella pa. Y por la mente, a- Andrés. Ahí, estábamos pensando que ya no íbamos a poder hablar con usted. En serio. Sí. Sí, Lastimosamente se nos fue la energía eléctrica. Acá hace unos minutos de volver. mira, y Dalmin me decía también que estaba complicada con internet ahí, así que está ahí todo Sí, medio sí. complicado. Sí, porque parece un cambio de tiempo hoy. Por lo menos tiene la pinta que va a llover. Hay Ajá. viento y todo eso. Ujú. Y bueno, que haya energía eléctrica que hay que ver a Olimpia, ¿no? Sí, sí, también. También, también. Pero creo que eso Claro. para las 9 más o menos va a ser acá. Eh, no, claro, estamos igual a la hora, así que sí, Sí, a esa hora. a Y esa hora, sí, sí. yo ayer viajé con los jugadores. Ah, a la pucha. ¿A qué hora viajaste? A las 4. A las 4. Ah, ya. ¿Y cuánto? Hora y media, casi 2 horas de vuelo, ¿eh? Sí, realmente salió, iba a salir 4:10 y salió a las 4. Mm. Y cinco y Sí, media sí. estábamos acá. Ah, pero qué Así que suerte. hora y media. Mm. Vuelo Ah, tranquilo, seguro. sí, muy, muy tranquilo. Y Qué suerte. así que, y bueno, quiero aprovechar este espacio para agradecerle al profesor, a- al Ateneo, este reconocimiento y que es para, si bien es para mí, como dije yo, pero es para todos quienes hacemos el programa. Nadie puede, nadie se salva solo, como ahora que está lo de el Eternauta, que dice nadie se salva solo. Nosotros decimos que juntos somos más. Y Sí, sí. Qué entonces, lindo. sí, No, no, iba a decir qué lindo el gesto tuyo. Cuando que en realidad acá hay una cabeza, una coordinación que está a tu cargo y en el hecho de facilitar la participación de tanta gente que enriquece el espacio obviamente, pero que todo eso se lleva adelante gracias a tu gestión. Lo que nosotros en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní valoramos así muy respetuosamente es ese gesto, ese acto decidido de acometer, de llevar adelante un programa como este que tiene una utilidad demasiado importante, no solamente para la gente que, digamos, por esas cosas de la vida, vive más próxima allí a Buenos Aires o en algún otro lugar de la Argentina, sino que tiene un alcance internacional por la cantidad de gente que hoy por medio de internet y todo eso, ¿verdad? Las redes sociales permiten que este programa pueda ser visto y escuchado por muchísima gente en el mundo. Así es que ese es digamos, el valor más importante que nosotros rescatamos de Coenyu y particularmente de tu persona, Rami. Con todo el aprecio, vos estuviste allí el domingo, mucha gente, gente de todo el país, participando de esa ceremonia de reconocimiento. Y efectivamente cuando me tomé el tiempo de hacer la presentación de qué lugares eran los que concurrieron ese día, era simplemente para señalar que ese homenaje tenía un carácter nacional, ya que el Ateneo está presente en 100 distritos de todo el Paraguay. Bueno, la demostración de esa representación nacional estuvo el domingo en el Ateneo, donde efectivamente cumplimos con ese compromiso que tenemos como institución de reconocer a una persona tan, pero tan paraguaya, tan dedicada a la promoción de lo nuestro, más allá del tema de la distancia, tener ese espíritu y diría hasta esa valentía de hacer algo como lo que estás haciendo. Entonces, era una cuestión hasta de obligación por parte nuestra. Estamos muy contentos, Rami, por el homenaje que te rendimos y que ojalá eso traiga consigo detrás otros reconocimientos, porque tu trabajo y tu persona se merecen. pues yo lo voy a mostrar aquí. Ya lo había colgado acá en el estudio y acá lo muestro.
la luz no me ayuda, pero bueno, ahí está. Y igual en las redes salió la foto y me encantó eso del Texacuá. Sí, sí, sí. Texacuá, no, Texacuá, Texacuá. Texacuá. Sí, Y es el reconocimiento, ¿verdad? Una manera de tener ese hábito de apreciar a una persona o alguna institución o algún acto. Y en este caso fue, repito, a tu persona. y les leo, dice Instituto de Educación Superior, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, amigo solidario del idioma guaraní, máxima distinción otorgado por el Ateneo. El Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní otorga el presente diploma de honor de Yacuá a Ramón Álvarez Freitas por su valioso e incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní. Oye, Pitasore, guaraní ni jare, reco, daijupape, a omotenon, no, Como un a, baretere, ¿cómo? como un baretere, Omombaretere, ñande sí, como un abañe, baretere. sí, ñande Ujú. abañe, tecobe. Sí, así mismo. Nava Fernando de la Mora, Paraguay, Iretá, 4 Yasuipotei, 2025, Eta. Eh, Ay, bueno, o sea, Profesor bueno, David Galeano Olivera, director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Así que, bueno, esto les estaba mostrando, del cual estoy más que orgullosa, y, pero, como dije ahí cuando lo recibí, esto es en equipo, en conjunto. Esto son parte, ustedes los que colaboran y son parte el equipo y cuerpo de danza Coyú, así que todos hemos recibido este reconocimiento, así que muchísimas gracias. Y le quería preguntar si cuánto hace que se entrega este reconocimiento y cuántas personas lo han recibido. y en este momento, dentro de este año, estas reuniones se hacen de manera mensual. Y para que tengas una idea, lo venimos haciendo ya como parte de la celebración de los 40 años del Ateneo desde hace 3 años. O sea, Ajá, este es el tercer año, o 2 años y medio hasta ahora. Y el promedio habitual es a veces de una, dos, hasta tres personalidades destacadas de nuestro país o de algún otro lugar del mundo que, por ejemplo, tenga ese mismo espíritu, esa actitud, esa decisión de promover, de difundir, de jerarquizar y de fortalecer lo nuestro. Y han pasado por allí, por ponerte nombres, de gente que es reconocida, gente que está en el campo del periodismo, como Benjamín Fernández Bogado, don Oscar Acosta, por citarte a artistas como el caso, por ejemplo, de Elisa Bogado. Son nombres que de buenas a primeras estoy recordando y que en este caso son personas merecedoras, porque este trabajo permite, sobre todo el tema de la radio, de la televisión, de esa gestión cultural, permite visibilizar y darle el lugar que corresponde al guaraní. A bellas escabas, en Peña de Yepotá, pe guaraní, oye, cuá, pe guaraní, jenacuá, tomajeo, parviete. Y es lo que, repito, a través de la gestión de tanta gente, en este caso ya estás incluida en este grupo que tiene, para nosotros, así como textualmente dice la creación de esta distinción, es una condecoración. Es condecorarle a alguien, a alguna persona, por los servicios relevantes prestados a la lengua guaraní. Por eso la denominación es Amigo Solidario del idioma guaraní. que, bueno, por supuesto que siempre uno este, estar en esta nómina para mí ha sido más que un placer, un gusto, y haber podido compartir con tanta gente amiga que estuvo acompañando ese día, acompañándome ese día,
y también de todas las filiales del Ateneo, que sí escuché pero de distintos lados que estuvieron. Así, eso muy emocionante. Heterei la Boriguazú Abey. A ver, ni te digo. Yo vea, ese voy a ver, ese gurí, vea que nani, pembo, talletere, y era que entonces por allí nos tomamos el cuidado y le avisamos a nuestra cocinera. Y con todo gusto preparó, y lo que nos puso más contentos es haberte visto a vos y a la gente que te acompañó ese día, gente tan importante, tan relevante, así como se dio también por el otro lado con nuestros otros dos homenajeados. Por una parte, un periodista incansable que entró en el rubro de periodismo científico, que es Eduardo Quintana, y el otro, también un periodista destacadísimo, un gran gestor cultural, actualmente presidente de la Feria Internacional del Libro Capítulo Paraguay, que es Neri Peña. Y todos allí, ¿verdad? Compartiendo momentos, conversando y obviamente saboreando la sopa más rica del mundo. Sí, exacto, que ya ha sido reconocido por 2 años consecutivos. Así mismo, y es Sí, un motivo de orgullo. Aparte de que es una sopa paraguaya, tiene nombre en guaraní. Era ori guaraní, me ori ori. ¿Eh? claro. Y así que, bueno, acá Teo Estigarribia me cuenta que ya terminó el primer tiempo Ah, y ya. de Olimpia Vélez y que va perdiendo 1-0 Olimpia. Terminó Ah, el ya, ya. primer tiempo. Yo pensé que Bueno, jugaban a bueno, la noche, pero yo bueno, también pensé eso, bueno, ahora esperemos que puedan remontar y hacer otros goles. ¿verdad? Y, sí, Que sea así. y, y después hay un... me llamó mucho la atención el nombre, Festival Internacional de la Ciencia en Paraguay. Eh, Sí, me llamó la atención esa, el Festival de la Ciencia. así mismo. Es en realidad es una especie de encuentro distendido con la gente que normalmente tiene una vida muy rigurosa, que está siempre supeditada a demostrar algo para decir que existe. Bueno, en un ambiente más abierto, conversando con jóvenes en los colegios, en las universidades, empezó el día de ayer el tercer festival. Sería como una tercera edición. De hecho, cada año se hace por un problema nada más burocrático. El año pasado no se pudo hacer, se está haciendo ahora. Es organizado por Ciencia del Sur, un periódico digital donde se encuentran reunidos las personas, varios investigadores, gente de ciencia muy reconocida en el Paraguay. Y entonces lo que esto permite es acercar a estos investigadores, sobre todo a aquellos jóvenes que en adelante decían también iniciar su carrera como investigadores, tratando de practicar la ciencia de la manera más rigurosa y práctica que en este caso corresponde. Esto se está haciendo en Asunción, en la sede Sí, de la Universidad Iberoamericana, y el lunes y martes, como siempre, tiene esa característica de que además de Asunción se toman otras ciudades del país, se hace siempre por eso en la capital y en el interior. Esta vez le va a tocar a Pedro Juan Caballero en el claro. departamento de Amambay. Y allí va a terminar el ciclo el lunes y el martes, ¿verdad? Nosotros vamos a estar allí también el lunes y ya el martes vamos a estar de vuelta a Asunción. Son Bueno, 500 kilómetros hasta allá, ¿verdad? Normalmente se hace por tierra y es un viaje bastante largo. claro, claro. Bueno, como siempre, trabajando muchísimo para apoyar, difundir y enseñar la lengua guaraní y en este caso también apoyar estas iniciativas que a su vez engrandecen nuestro idioma y otras ciencias, porque no es solamente el guaraní, así que ahí, Claro, claro. claro, Sí. entonces, Entran de toda la ciencia, ¿verdad? Física, medicina. Uno puede buscar todas las que existen y de todo un poco tenemos en Paraguay. claro, Astronomía, en fin. Todo lo que en este caso forma parte del campo científico y donde existen investigadores y divulgadores de los conocimientos científicos, realmente.
Muchísimas gracias, profesor. Y ahí ya nos estamos por despedir. Y saludar a Nelson Quintana, que estuvo de cumpleaños y que me mandó un mensaje que había escuchado y que está muy contento con su cumpleaños también. Sí, 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 otro grande. Exacto, exacto. Y desearle éxito en estos días de este Festival de la Ciencia. Ahí está, usted está trabajando mucho también en ese Festival de la Ciencia. Y, y renovar el compromiso de la difusión, el apoyo y la enseñanza de la lengua guaraní. Y la próxima Muchas vez, gracias. y la próxima vez Sí, vamos a hablar de los plurales en guaraní. ¿Le parece? con mucho gusto. Con mucho Bueno, gusto. Muchas gracias, Rami. Un saludo cordial y éxito siempre. muchas gracias. Hasta luego. Hasta Adiós. luego. Ahí estuvimos hablando con el profesor David Galeano Olivera, que que nos habló de este reconocimiento y de este Festival de la Ciencia. Y